Sí, buenas tardes a toda la gente que nos escucha en Salud y Bienestar. Hoy ya miércoles 3 de septiembre del año 2025. Recuérdelo, estamos lunes, miércoles y viernes a partir de las 3 de la tarde a 4 de la tarde en esta gran estación 1470 de Grupo Fórmula. Hoy vamos a tener varios invitados. Vamos a tener invitado al doctor Luis Lemos, médico nutriólogo, al rehabilitador Ernesto Urbina, que también va a estar conectando vía Zoom, y a una invitada muy especial que es la diputada Mónica Villavicencio. Así que todos vamos a estar aquí hablando de temas de salud. Vamos a estar un servidor, por supuesto, soy el doctor Daniel León. Y recuérdelo que también el día 11 de septiembre vamos a tener un programa más bien un estudio totalmente gratis para toda aquella persona que sufre de sus piernas, molestias, ardor, comezón, se le hinchan las piernas, tengan ardores. Vamos a tener un estudio llamado Doppler venoso, totalmente gratis a la gente que vaya el 11 de septiembre a partir de las 9 de la mañana y hasta las 12 del día. Va a ser completamente gratis. Creo que también vamos a tener ahí un invitado que va a decirles qué tipo de medias deben utilizar, 2020, 2030, 2040, y cuál es la más adecuada para usted. También les hago llegar la información que próximamente vamos a tener un laboratorio que va a ir directamente a su domicilio a tomar sus muestras de gabinete, que son las radiografías, o sus estudios químicos, que usted que no puede salir de su domicilio, o no la pueden llevar al laboratorio, y próximamente vamos a tener un laboratorio que nos va a prestar ese servicio. Directamente usted le marca al laboratorio, van a su casa, le toman la muestra y le hacen llegar vía internet los resultados. Así que ponga mucha atención en este programa. Hoy vamos a tener un tema muy importante que son las enfermedades raras. Tenemos muchas enfermedades raras aquí en México. Estamos hablando de entre 20 enfermedades raras. ¿Cuáles son esas? Se clasifican aquella enfermedad rara que se presenta por cada 100,000 habitantes. Una sola persona pueda tener esta enfermedad. Hay muchas, entre ellas tenemos la fenilcetonuria, tenemos también lo que es el síndrome de Gold, Parkinson-White, lo que es la ELA, que es enfermedades tan raras en nuestro cuerpo que pocas veces se llegan a presentar. Así hay estudios como los hace la UNAM, que cuenta con una unidad de diagnóstico de enfermedad rara llamada la UDER, y todo esto nos va a tener aquí para platicar una gran invitada que vamos a estar platicando con ella a ver cómo lo vamos a empezar a tratar. Tenemos a la diputada Mónica. Mónica, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Mónica Muy bien, Herrera gracias. Villavicencio. A ver, platícanos, dinos cuántos años tienes, a qué te dedicas, qué enfermedad rara tienes. Ok, bueno, pues mi nombre es Mónica Herrera Villavicencio. Actualmente tengo 39 años de edad. Soy legisladora, soy diputada federal. Por segunda ocasión, soy de mayoría relativa y soy paciente bueno, soy una persona con una discapacidad porque tengo un diagnóstico de atrofia muscular tipo Hoffman 2. Ah, muy bien. Y una pregunta, ¿cómo usted llega al Congreso con una bandera tan clara como la de la salud y la discapacidad? Pues mira, llego primeramente por las acciones afirmativas que nos han conferido gracias al INE y a la lucha del colectivo de personas con discapacidad para los grupos más vulnerados. Y bueno, llego con la convicción de que la política debe de ser un instrumento para transformar realidades conforme a mi vida personal y mi experiencia como mujer con discapacidad. Me han mostrado las enormes barreras que aún actualmente persisten en el acceso a varios derechos que tenemos todas y todos, como a la salud, a la educación, a la inclusión laboral. Por eso, cuando asumí este cargo que el pueblo me confiere, pues lo hago con una responsabilidad de ser vocera de quienes históricamente hemos sido vulnerados e invisibilizados.
Muchas personas presentan obstáculos para vivir con una discapacidad, con una enfermedad rara. Usted, como persona, ¿qué condición o cómo se ha presentado esos obstáculos en su vida y cómo los ha ido superando? Pues yo he enfrentado barreras físicas, burocráticas y sobre todo culturales. En México, lamentablemente, aún existe la idea de que la discapacidad es un límite y no es una condición de vida, cuando realmente es una condición. Y pues esa visión permea en el sistema, sobre todo en el sistema de salud, como lo decía, en la garantía de nuestros derechos. Y por ejemplo, en el sistema de salud, a la falta de diagnósticos oportunos, en los trámites inaccesibles, por ejemplo, para algunas personas, incluso en las oportunidades laborales muy reducidas. Yo he vivido todas estas limitaciones y por eso me he empeñado en cambiarlas, sobre todo también en el acceso a la educación también, que es lo que yo viví más que nada. Muy bien, ¿y cuál fue el punto de quiebre que te motivó a impulsar una iniciativa para estas enfermedades raras? Porque ya tenemos para personas discapacitadas, pero nunca nos ponemos a pensar en aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad rara como el síndrome de Klinefelter o algún otro síndrome, porque simplemente los vemos que, pues es una vez, o inclusive médicos las ven una sola vez en su vida y no las vuelven a ver. Así que, ¿qué te impulsó a esta iniciativa para que traten las enfermedades raras si realmente estamos pensando que en nuestro sistema de salud público normalmente si las enfermedades frecuentes casi no las tratan, ahora cómo una enfermedad rara la van a poder tratar? Bueno, lo que me impulsa primeramente es mi diagnóstico, ¿no? Que soy una mujer pues ya con una edad que muy pocas personas con mi diagnóstico pueden llegar a tener, 39 años. Y luego, pues bueno, siendo legisladora, lo que más me ha motivado es conocer a más familias, que ha pasado toda la odisea que yo he vivido junto con mis papás, junto con mis hermanas, que hemos peregrinado por hospitales sin un diagnóstico y viendo solamente cómo la salud de nosotros mismos o de los hijos de esas familias se va deteriorando mientras históricamente el sistema de salud pues no ha podido responder desde en años pasados. Entonces pues es imposible pues permanecer indiferente cuando vives pues ahora sí este tipo de temas, ¿no? La iniciativa nace, no es mía, nace de las voces de esas familias para garantizar que nadie se quede atrás por una condición pues poco conocida. Y platícanos, ¿cuál es tu enfermedad? Yo tengo atrofia muscular espinal tipo Hoffman 2, hay 4 tipos. Yo entro un poquito entre las más severas. Ok, ¿cómo son los síntomas, los signos de esta enfermedad? Es debilidad muscular, careces de fuerza, complicaciones respiratorias, tus articulaciones pues se ven como deterioradas, muy poca movilidad y bueno, pues la verdad la mayoría de las personas que tenemos este diagnóstico no podemos caminar. Ok, tienes problemas al trasladarte con una silla de ruedas, al entrar a algunos sanitarios, que la mayoría ya tiene sanitarios para personas con una discapacidad o con una capacidad diferente, pero aquí el problema puede ser que muchas de las ocasiones nos encontramos en la calle y en la calle no hay o no le ceden el paso a una persona con esta discapacidad. ¿Qué es lo que piensas hacer como legisladora, bueno, como diputada, para que esta iniciativa se eche a andar y cómo y cuáles son los puntos importantes de esta iniciativa? Bueno, los 3 puntos importantes es la creación de un registro nacional de enfermedades raras, que nos hace muchísima falta, porque si no sabemos cuáles son las enfermedades que más prevalecen en nuestro país, difícilmente las vamos a poder tratar. También es la instalación de una Comisión Nacional de Enfermedades Raras para coordinar esos esfuerzos. Y el tercer punto es la ampliación de un tamiz neonatal y protocolos de diagnóstico temprano. Y bueno, pues la vamos a impulsar
abriendo este tipo de espacios y convenciendo a las y los legisladores de que es un tema que a nadie le debe de ser ajeno. Muy bien, yo les comento, soy el doctor Daniel León, les comento mi número telefónico 55 22 41 28 97. ¿Tiene usted una enfermedad rara y me quiere mandar una pregunta? Mándemela al 55 22 41 28 97. Diputada, vamos a un corte y enseguida regresamos. Vamos a un corte y enseguida regresamos. ¿Tienes alguna duda o quieres platicar con nuestros doctores? Comunícate a nuestra multilínea 55 52 79 22 90 y 55 52 79 57 90. Tu opinión es muy importante para nosotros. Regresamos nuevamente a su programa Salud y Bienestar, recordándoles que estamos lunes, miércoles y viernes de 3 de la tarde a 4 de la tarde. Si usted se perdió algún programa que tengamos, bueno, nos puede buscar como Facebook Salud y Bienestar 1470. Y recuerde que próximamente vamos a tener los laboratorios que se llaman Salud y Hogar, que irán directamente a su casa a tomarle la muestra tanto de química, de sangre, como estudio de gabinete, la radiografía. También estará con nosotros el día 11 de septiembre, va a estar aparatos de compresión para aquellos pacientes que tengan problemas de varices, que tengan problemas de insuficiencia venosa crónica. Los vamos a tener de invitados, también los vamos a tener de invitados aquí próximamente en el programa para que nos hablen de los diferentes tipos de media, de los diferentes tipos de materiales que existen para esto. Adelante, doctor Luis Lemus, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todo el auditorio que nos esté escuchando. Buenas tardes a la licenciada Moni. Me da un gusto enorme poder saludarla y que nos esté platicando sobre este tipo de trastornos y sobre todo la iniciativa que nos está dando a todos los mexicanos, esa enseñanza y esa valoración de la salud en cuanto a que hay muchísimas personas y no nada más en cuestiones de a lo mejor enfermedades raras, sino también quizás esa parte de que nosotros estamos un poco limitados en cuestión salud. Se lo digo honestamente porque al final del día yo trabajo o trabajamos en el sector salud y a veces conocemos personas que tienen algún tipo de enfermedad rara y desgraciadamente hay muchas deficiencias en el sector salud en cuanto a los diagnósticos. Si usted pudiera decirnos cuáles son los 3 pilares principales de su iniciativa, ¿cuáles serían? Gracias Luis. Lo platicaba hace ratito. Uno de los pilares es la ampliación del tamiz neonatal. Necesitamos protocolos de diagnóstico temprano para todas las familias que tienen algún niño o niña que de repente pues no saben qué tiene y tenemos que brindar ese diagnóstico pronto y oportuno. Y el tamiz o la ampliación del tamiz, bueno, sería una vía. El segundo es la creación de una Comisión Nacional de Enfermedades Raras para que podamos coordinar estos esfuerzos que he estado platicando y que tienen en la iniciativa. Y por último, el más importante que yo creo que de ahí tenemos que partir es el Registro Nacional de Enfermedades Raras. Actualmente no tenemos un registro en México, no sabemos cuántas enfermedades raras tenemos y cuáles son las de mayor prevalencia. En cuanto a tu caso muy específico, ¿cómo es que hicieron o que pudieron llegar al diagnóstico? Es decir, me imagino que tardaron muchísimo tiempo en, por ejemplo, saber qué es lo que se tenía. ¿Cómo fue el proceso? Mira, realmente a mí mis papás se dieron cuenta, más mi mamá, porque Ujú. yo soy cuata, tengo otra Ok. hermana. Mi caso es como muy inusual, entonces mi hermana ya agarraba el biberón y yo no. Entonces como al año se empezó a dar cuenta de que había cosas, bueno, como a los 6 meses, que no estaban marchando igual que mi hermana. Aparte soy la tercera de 4 hermanas, ¿no? Entonces fue complicado,
Pero quiero decirte algo, no le dieron como tal un diagnóstico. Simplemente hace 38 años le dijeron a mis papás, su hija nunca va a caminar, pero Claro, no sabían realmente por qué y sobre todo qué era lo que pasaba. Después, años después, tuvimos el primer diagnóstico, que era atrofia muscular de tipo Hoffman 2. Y ya a lo largo del tiempo yo soy mamá, Luis, ujú, entonces eso también me hizo dudar un poco yo de mi diagnóstico, claro. porque empecé a leer un poco sobre la atrofia muscular y pues me decían que mi pronóstico de vida era de 8 a 12 años. Y bueno, yo ya tenía 27, iba a ser mamá, ¿no? O ya era mamá, por ahí así. Y ahorita ya hace un año fue que obtuve la certeza de que tengo atrofia muscular espinal y apenas tendrá un año, pero imagínate cuántos años pasaron sin Claro. tratamiento, sin terapia, sin tener un diagnóstico, ¿no? ¿Y ese diagnóstico fue hecho aquí en México? Sí, fue aquí en México. Es decir, que quiero pensar que evidentemente sí hay, o sea, sí se puede llegar a tener, por ejemplo, diagnósticos certeros en el sector salud mexicano. O sea, porque mucha gente quizás está pensando y nos está escuchando que si se tiene una enfermedad rara, lo más ideal sería viajar al extranjero, tomar medicinas de otros lugares, ir con doctores a nivel internacional y que va a ser costosísimo y que a lo mejor eso pues limita un poco. ¿Tú crees que todavía se esté dando esa situación o realmente sí podríamos tener aquí en México la capacidad para poder diagnosticar ese tipo de enfermedades? Actualmente se está haciendo un gran esfuerzo por parte de la política pública en materia de salud para poder tener este tipo de atenciones. Pero ¿qué pasa, Luis? Si no lo platicamos, si no Exacto, lo hablamos, si no lo visibilizamos, pues mucha gente no tiene acceso. Por ejemplo, lo que tú me preguntas hoy, tu audiencia lo escucha, ¿no? Y precisamente puede pensar, bueno, se ha de haber diagnosticado el nombre del diagnóstico suena muy raro, a lo mejor se lo dieron en otro país. No, o sea, simplemente es cuestión de que tengamos esa cultura de compartir este tipo de diálogos, ¿no? De que la gente que por ahí está en provincia sepa que si hay algo que tú ves que es un poco fuera de lo regular, te acerques al sector salud y ahí mismo te van a ir canalizando. Yo actualmente me estoy atendiendo en el 20 de noviembre. Yo como claro. diputada federal, yo estoy haciendo, más bien me estoy tratando como cualquier persona. Hay muy buenos médicos, es muy buena la atención. Estamos tomando terapia, estoy iniciando ahorita ese protocolo de atención en salud, ¿no? Que al final del día es un derecho, no importa lo que te dediques. Entonces, créeme que yo creo que se están haciendo grandes esfuerzos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con esta iniciativa? Sensibilizar, tratar de educar a las personas, a quienes están dentro de las políticas públicas, de que lo que decía al principio no debe de ser un tema ajeno, porque nadie está exento de que le pueda pasar a tu familia, de que incluso tú, hay enfermedades raras que te dan en una edad tardía, ¿no? Exacto, O no se exactamente. desarrollan antes. Es por Aquí eso que tenemos siempre, una, perdón, perdón Luis, tenemos una sí, sí, pregunta de sí. la señora Verónica Méndez que nos dice, ¿sabes? Que le pregunta a la diputada que sabe cuál es la causa que le produjo sufrir de esta enfermedad. Otra pregunta también del señor Mario nos dice que a qué especialista está acudiendo, si a un neurocirujano o la está teniendo un reumatólogo o qué especialista, porque piensa que a lo mejor alguna de sus hijas con los síntomas que usted mencionó pudiera ser que lo tuviera, pero su hija ya tiene 24 años. ¿Nos podrías decir qué especialista, si algo lo está provocando, algún alimento que comió tu mamá, algún estudio, porque ya sabemos que hay estudios como son las radiografías que no se pueden hacer durante el embarazo, si algo provocó esto o cuáles son las causas que lo hayan provocado? Bueno, mis papás compartían entre los billones de habitantes que hay en el mundo, mis papás se les ocurrió enamorarse. Y entonces los dos son portadores del gen. Y esto es algo bien importante que les quiero decir, porque ¿cómo les puedo explicar?
podemos ser portadores del gen y no desarrollarlo. ¿Sí me explico? Sí. O sea, a lo mejor Luis puede ser portador del gen y tener toda la vida el gen de la atrofia muscular, al menos hablo de mi diagnóstico, y no desarrollarlo, pero si corre con la suerte o la fortuna o como le quiera llamar, de que otra persona tenga el mismo gen, no necesariamente en todos los embarazos lo van a presentar, pero las hijas o los hijos van a ser portadores. Ok, ¿Sí me si nos explico? permites dar los teléfonos, por favor, de Luis, Ernesto, adelante. Claro que sí. Recuerden que nosotros estamos en Avenida Insurgente Sur, número 1774, Colonia Florida. Les voy a dar los números de teléfono: 56 20 01 31 82, 56 20 01 56 20 01 31 82. Recuerden, soy Luis Lemus, nutriólogo funcional. Y les digo rapidísimo lo que siempre les digo: no aprendan a vivir con este tipo de cosas, con dolores, si usted tiene alguna sintomatología extraña, acuda con el médico. Adelante, doctor. Ernesto, tú como rehabilitador, danos tu número telefónico y en el tercer bloque unas preguntas para que tengas lista para la diputada Mónica. Claro que sí, doctor. Un saludo a toda la familia de Salud y Bienestar. Les comparto mi número de teléfono, es el 55 31 16 05 43. Adelante, doctor. Y bien, yo soy el doctor Daniel León, tengo mi número telefónico para consultas a domicilio, consultas en los diferentes consultorios. Al término del programa vamos a dar las direcciones. Mi número telefónico, anótelo muy bien: 55 22 41 28 97. Lo repito: 55 22 41 28 97. ¿Tiene usted un familiar que no sepa qué enfermedad tiene, o tiene algún chiquillo que apenas vaya que esté en crecimiento y que le encuentra algún malestar, o simplemente está embarazada su hija? Bien, hay estudios que le pueden decir si tiene o no tiene. ¿Tienes alguna duda o quieres platicar con los doctores? Comunícate a nuestros teléfonos 55 28 77 35 93, 55 28 77 35 94 y 55 28 77 35 95. Tu opinión es muy importante para nosotros. Bien, regresamos nuevamente con este tema muy importante de enfermedades raras. Muchas de las veces nos preguntamos cómo podemos saber si nuestra hija que está embarazada pudiera tener algún producto con alguna enfermedad rara. Para eso es el tamiz neonatal, que se tiene que practicar inmediatamente que nazca el bebé. Se tiene que practicar para ver qué tipo de enfermedades pudiera llegar a tener y ampliar este tamiz neonatal, porque anteriormente eran unas cuantas enfermedades. Ahora se tiene que ampliar porque nuestra genética ha ido cambiando día con día. Ahora, afortunadamente, en la Facultad de Medicina, de la que yo provengo, la UNAM, ya también está la materia de genética. Eso es muy importante porque ya ahorita vamos a ver algunas enfermedades que genéticamente el paciente pueda tener alguna alteración. Y les recuerdo que para el 11 de septiembre del año 2025, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 12 del día, se va a hacer un estudio completamente gratis que se llama Doppler venoso. Doppler venoso, para ver si tiene varices, cómo está la calidad de sus venas y si qué tanto está afectada sus venas. Para eso vas a tener de invitados también a una empresa llamada Aparatos de Compresión, para ver qué tipo de media usted requiere: 2020, 2030, 2040, 2015 también, qué tipo de material se le recomienda. Todo esto para ese día 11 de septiembre. De igual manera, usted no puede salir de su casa y necesita tomarse un laboratorio. Bien, ya también vamos a tener dentro de poco, yo creo que ya a partir de la próxima semana,
lo que es un laboratorio que va a ir directamente a su casa, a tomarle la muestra de sangre, a hacerle un estudio de gabinete que usted requiera, que el médico lo mande, o muchas veces nosotros como médicos necesitamos que le hagan un estudio porque es una urgencia, un paciente que se cayó de sentón, necesitamos urgentemente una radiografía, ya por eso nos contactamos con este laboratorio llamado Salud Hogar. Así que si usted está en este caso, ya la próxima semana vamos a tener a este laboratorio para que vaya a su domicilio a tomarle la muestra de sangre o el estudio de gabinete. Ernesto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, a ver, platícanos, ¿qué pregunta le podrías hacer a la diputada Mónica Herrera Villavicencio? Claro que sí, Moni, un gusto saludarte. Ya nos habías hablado acerca de los pilares principales sobre tu iniciativa. Aquí yo te preguntaría, ¿cómo operaría el Registro Nacional de Enfermedades Raras? Hola Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno, como les platicaba, ya platiqué sobre los tres ejes. ¿Y cómo operaría? Pues yo creo que con los, ¿cómo se llama? Especialistas primero, lo que yo les comentaba es tener la certeza de cuántas personas o cuántas enfermedades más bien son prevalentes en nuestro país. Y bueno, pues posteriormente también con base al número de enfermedades raras que prevalecen, pues de ahí el Consejo Nacional tendría que tomar pues en cuenta como prioridad ese tipo de enfermedades. Tendríamos que trabajar sobre esa base para también poder saber cuál sería pues el tamiz que necesitamos. ¿Están de acuerdo? Me parece que aquí la operación más importante sería que fuera una plataforma única, pública, que fuera confiable, donde también se concentre la información sobre esos pacientes que les comento, ¿no? La prevalencia y los tratamientos. Y esto permitiría también diseñar políticas públicas, pues basadas, como lo comento, en esas evidencias que necesitamos. Claro, tienes toda la razón. Digamos como homologar a nivel nacional, ¿no? Este diagnóstico, la función que podrían tener pues las personas de salud para poder detectar, ¿no? Estas enfermedades. Sí. Ahora cuéntanos, respecto a esto, a la logística, ¿qué función tendría pues esta comisión o qué sería, digamos, para explicarle a nuestro auditorio, qué función tendría la Comisión Nacional de Enfermedades Raras? Pues mira, la principal función sería de coordinación, ¿no? Con las instituciones de salud, impulsar también la investigación, promover capacitación médica sobre todo, para garantizar así la participación de los pacientes, de las familias, de la ciudadanía y de las organizaciones civiles. Yo creo que esa sería como la principal función. Una Ok, claro, y pregunta, sobre todo, pues también, adelante, doctor, adelante. ¿qué tan caro es el tratamiento? Porque en muchas de las ocasiones vemos a niños con cáncer que obviamente sus medicamentos son muy caros y no les están haciendo llegar este tipo de tratamientos. ¿Qué tan caro es tu enfermedad? ¿Qué tan caro es hacer el diagnóstico de esa enfermedad? ¿Y cómo puedes vivir con esta enfermedad? Tienes que comprar silla de ruedas, obviamente algunas modificaciones en tu casa. Todo esto suele ser bastante caro, ¿o me equivoco? Mira, nosotros cuando platicamos de inclusión y accesibilidad y garantía de nuestros derechos, tratamos de no pensar en los gastos, tratamos de pensar en lo que es una inversión. Y si precisamente lo acabas de decir, es muy caro vivir con una limitación o con una discapacidad. A mí mi enfermedad rara me genera una discapacidad. No siempre es así, pero en el caso de la atrofia muscular sí. Te quiero decir que cuando este diagnóstico, esta atrofia muscular es diagnosticada
de manera pronta y oportuna antes de los 2 años, lo que yo vivo no lo van a vivir esos pacientes, ¿me explico? Porque precisamente ya la ciencia ha avanzado tanto que ha habido muchos casos de niños que nacen con el mismo diagnóstico que yo y que caminan a los 2 años. Y esos niños ya no van a pasar lo que tú acabas de decir, modificaciones arquitectónicas, van a tener el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a su movilidad universal, el derecho pues a un empleo. Pero cuando no eres diagnosticado de manera oportuna, entonces pues obviamente se te vulneran todos esos derechos, incluso hasta hacer tu propia vida como cualquier otra persona. Entonces, pues la respuesta sí es cara, pero yo creo que debemos de ver este tema como una inversión para evitar ese encarecimiento de la vida de pues un niño que qué culpa tiene, ¿no? Al final del día. Sí, yo lo entiendo que nosotros como padres podemos hacer el mayor de los esfuerzos para hacer que le hagan un diagnóstico y obviamente si hay un tratamiento, aunque sea muy caro, pues obviamente no es caro para cuando se trata de nuestros hijos, pero realmente el sistema de salud en México lo podrá llevar a cabo. Pues es lo que nosotros queremos primero con esta iniciativa, que haya el reconocimiento de ese registro y trabajar en mesas de diálogo, ver cómo podemos avanzar. Es un tema que se tiene que tocar. Hemos esperado mucho tiempo. Creo que hoy vivimos en un gobierno transformador, de puertas abiertas, que ve por los que más necesitan y quienes más lo necesitan somos los pacientes de enfermedades raras, las familias con enfermedades raras. Lo que queremos es el inicio. Mira, rapidísimo, hace rato me preguntaban sobre mi diagnóstico. 1 de cada 35 a 60 personas son portadoras de este gen y no lo saben. ¿Y cómo lo podemos hacer que la gente lo sepa? Con cultura, ¿no? A lo mejor hoy me escucha la audiencia, dice, oye, yo necesito ir a ver a un genetista o algo, ¿no? Para saber, para conocer realmente, ¿no? Y entonces tomar una decisión responsable. Yo tengo una hija, mi hija es portadora, ella va a querer tener una familia y nosotros la vamos a asesorar, ¿sí me explico? Muy No porque bien. sea portadora quiere decir que lo va a desarrollar, Ah, no, claro, pero sí siempre tiene que podemos tomar estar portando decisiones. una enfermedad, pero a Exacto. veces no la desarrollamos. Antes de irnos al corte, ¿nos podrían dar sus teléfonos, Ernesto y doctor Luis? Claro que sí. Recuerden que estamos en Avenida Insurgente Sur, número 1774, en la colonia Florida. Mi número de teléfono 56 20 01 31 82. 56 20 01 31 82. Recuerden el 20% de descuento para personas que nos estén escuchando. Adelante, Ernesto. Claro que sí, mi número de teléfono es el 55 31 16 05 43. Y Mónica, ¿nos podrías compartir tus redes sociales para que podamos saber más acerca de esta iniciativa y obviamente del impacto que está teniendo en la sociedad, por favor? Sí, claro, en el Facebook aparezco como Mónica Herrera Villavicencio, y también en Instagram, Moni con YHB, y también en Twitter tenemos Moni HB también, HV, pero lo que más ocupo es el Facebook, así que les recomiendo que ahí me pueden localizar. Ok, ahí te vamos a buscar. Adelante, doctor, con Muy su bien, número. vamos ya a un corte y enseguida regresamos. Ya estamos de regreso en Salud y Bienestar. Bien, regresamos nuevamente a su programa Salud y Bienestar. Y hay mucha, yo tendré una pregunta.
para ir capacitando a la gente, para que haga conciencia de esto la gente, pero sobre todo el sistema de salud. Han tratado de hacer simposios, han tratado de hacer algún congreso sobre enfermedades raras y que se le explique al médico para que el médico, obviamente el médico de primer contacto, manda a hacer el tamiz cuando atienda un parto o cuando se apoye de algún ginecólogo para atender alguna cesárea y se le hagan los estudios necesarios a este producto para ver si hay una enfermedad rara. Se han hecho ese tipo de congresos, se piensa hacer. ¿Por qué? Porque sí, vamos a lanzar, se lanza la iniciativa, ya está la iniciativa, pero pues, si el médico, que es el que está capacitado para ver o no ver un tipo de esta enfermedad, y no lo capacitan primero, pues obviamente se va a perder. ¿No es así, Mónica? Así es, mira, sí hemos estado en diálogos. De hecho, la iniciativa, te quiero decir que la firmaron más de 150 diputados federales de todas las fracciones. Ahorita se termina el curso del periodo anterior, la tuvimos que bajar, así le decimos nosotros el término para que no precluyera. La vamos a volver a trabajar en este periodo de sesiones. Se viene una reforma a la Ley General de Salud. Vamos a seguir con los diálogos. Hemos hecho foros sobre la importancia del diagnóstico pronto y oportuno, igual del tratamiento. Entonces sí hemos estado platicando con la sociedad civil, incluso el mismo secretario de Salud en una mañanera le preguntaron y él aceptaba que hacía falta. Obviamente vamos poco a poco. Cualquier avance, cualquier diálogo que se abra, cualquier voluntad de ser escuchados, para nosotros es muy importante. Entonces, efectivamente, sí, sí tenemos, bueno, ahora la voluntad de ser escuchados y para lograr lo que mencionas, ¿no? La capacitación de los médicos, que ahí pudiera verse un poquito detenido el tema, porque a lo mejor, pues sí, se viera como un impacto de presupuesto, pero se puede avanzar de manera paulatina. Y nosotros que estamos haciendo las leyes, sabemos cómo poder hacer ese trabajo, ¿no? Muy bien, también tenemos una pregunta, bueno, más bien un comentario. Maricruz Garnica nos dice que ella también tiene una enfermedad rara llamada acalasia tipo 3, una enfermedad en la cual va a afectar lo que es el esófago con espasmos musculares, dolor torácico. Así que aquel médico que no está capacitado, si muchas de las ocasiones le dice, ¿sabe qué? Pues usted está fingiendo una enfermedad o no sabe describir la enfermedad que tiene. Eso algunos médicos que rara vez, a mí me tocó verla durante mi carrera, una acalasia tipo 3, pues obviamente no nos olvidamos de ella, pero sí es muy raro ver estas enfermedades y tiene que estar capacitado el médico. Así que, doctor Luis o Ernesto, ¿alguna pregunta que tengan? Sí, claro que sí. Por ejemplo, ahorita nos estabas hablando sobre, o estábamos platicando y escuchando sobre justamente la parte médica, ¿no? O sea, que los médicos deben de estar actualizados. Sin embargo, me gustaría preguntar qué sucedería con la sociedad en temas de educación y sobre todo en tema de inclusión y discapacidad, ¿no? O sea, porque ¿cómo es que las personas tendrían, o cómo tú consideras, o este tema podría estar impactando en ese sentido y cómo se podría cambiar? Pues lo que mencionábamos hace ratito, ¿no? Acostumbrarnos a hablar sobre estos temas que a veces parecieran un tabú. Incluso las familias con pacientes con alguna enfermedad rara a veces evitan tocar el tema, no generalizo, pero pues culturalmente no es un tema del que se hable en un programa de radio, por ejemplo, ¿no? Muchas veces. Entonces, hoy, ¿qué necesitamos? Pues que la educación sea la base. Es lo que transforma realmente la cultura y elimina los prejuicios. Desde las aulas podemos enseñar que la discapacidad, por ejemplo, en este caso, no es una limitación, lo que decía hace rato, nos condiciona, pero es ajeno a nosotros y pues que requiere ajustes razonables para garantizar la igualdad a la que todos tenemos derechos, ¿no? Eso hablando en materia de discapacidad. Repito, no todas las personas que tienen
alguna enfermedad rara, pues tienen alguna condición de discapacidad. En este caso, pues en mi caso así es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tratando de hacerlo por parte de la sociedad civil, las familias, y por otro Ujú. lado, la educación que se da en las escuelas, ¿no? Involucrando a los niños, hablando sobre el tema de la discapacidad. Es decir, que se pudieran implementar algunas estrategias dentro de las escuelas para poder modificar un poquito a lo mejor los planes y meter ahí un poquito más de educación en cuanto a la inclusión. Sí, de hecho, mira, yo te puedo decir, yo fui alumna y después me tocó hacer mi servicio como maestra. Entonces te puedo decir que me tocó ver las dos vertientes, ¿no? Como alumna hace 20 años había muy poco en materia de inclusión. Hoy con los programas sociales que se están dando, nosotros las personas con discapacidad nos volvemos también un ente visible, ¿no? En la sociedad. Y bueno, lo que se está dando también para las escuelas en cuanto a lo que es la infraestructura, las escuelas, yo como diputada lo sé, han ocupado el recurso para generar acciones o ajustes razonables en infraestructura, pero no solamente la inclusión es infraestructura. Claro, También hay exacto. planes de estudios, hay Justo. también sensibilidad, cómo integras a un niño con autismo, por ejemplo, ¿no? A socializar con los demás compañeros. Hablar de discapacidad es un mundo diverso. Por eso yo soy de las personas que invita al colectivo a que toda acción que genere que garantice una accesibilidad, así sea mínima, aunque no incluya a todos, hay que celebrarla, ¿no? Exactamente. Ernesto, ¿tienes alguna pregunta? Claro que sí, como bien lo dice Moni, pues siempre la educación nos hace quitarnos de estos sesgos de discriminación. Obviamente, pues también con la información empezamos a adquirir más conciencia de las cosas, ¿no? Aquí yo te preguntaría, ya como un mensaje que pudieras darle a nuestra audiencia final. ¿Qué le dirías a quienes aún creen que una persona con discapacidad no puede llegar a espacios de poder como tú? O sea, que con este tema de la legislación o de la política, ¿qué nos podrías decir de ello? Pues aquí estoy yo. La verdad es que yo junto con otros compañeros con discapacidad, en las regidurías, en las alcaldías, en Veracruz tenemos una alcaldesa ciega, por ejemplo, y así es el término correcto, ciegos. Y bueno, está haciendo un excelente trabajo en el municipio de Pueblo Viejo. Tengo compañeros diputados federales con discapacidad que día a día demostramos que sí se puede, que somos la voz de quienes nos dieron esa confianza, pero también de las personas con discapacidad y que bueno, la discapacidad no anula ninguna capacidad de liderazgo, ni de compromiso, ni de visión, al contrario, nos enriquece con sensibilidad y resiliencia. Entonces hay que echarle ganas. Quienes nos escuchan, que tengan esta condición, pues para adelante y hay que unirnos como colectivos. Muy amable, diputada, le agradecemos que nos haya orientado sobre esta enfermedad que usted padece y las enfermedades raras, toda la legislación que se va a hacer para este tipo de pacientes. ¿Nos puede compartir sus redes? Claro que sí. Facebook es el que más ocupo, Mónica Herrera Villavicencio. En Instagram también estoy como Moni con YHV y en Twitter o X ahora también Mónica Villavicencio también. Ok. Doctor Luis, por favor, si nos orienta con la dirección de su consultorio. Claro que sí. Muchísimas gracias, Moni. De verdad, es un placer conocerte y gracias por hablarle a nuestro auditorio. De verdad, muchísimas gracias. Les recuerdo mis números de teléfono: 56 20 01 31 82, 56 20 01 31 82. Recuerde, Insurgente Sur, número 1774. Adelante, Ernesto. Claro que sí, doctor Luis. Y Moni, pues fue un placer haberte tenido pues esta tarde aquí con nosotros. La verdad es que fue muy enriquecedora tu participación y pues obviamente no queda más que decirnos que pues tenemos pues ahora sí que una digna representante acerca de estas enfermedades raras, luchando por la equidad, obviamente la igualdad
y pues sabes de antemano que tiene las puertas abiertas de este programa cuando tú lo necesites, ¿ok? Les comparto mi número de teléfono, es el 55 31 16 0543. Les repito, 55 31 16 0543. Adelante, doctor. Bien, yo soy el doctor Daniel León, tengo 2 consultorios. El primero se encuentra ubicado en la calle de Artículo 123, número 22, primer piso. El otro consultorio lo atiendo por la tarde y se encuentra en Hacienda de Pastejé, número 42, en la colonia Impulsora, Metro Impulsora. Esto es Ciudad Nezahualcóyotl. Consultas a domicilio, márqueme al teléfono 55 22 41 28 97. Lo voy a repetir: 55 22 41 28 97. Que Dios los bendiga y que los cuide. Y los dejamos con la música de ayer, pero con el sonido de hoy.